Una mayor eficiencia, mayor flexibilidad y facilidad de mantenimiento son algunas de las ventajas que ofrecen los patrones de diseño en el desarrollo de software. Ingeniero, buenas noches. Mis compañeros y yo vamos a ampliar el tema de patrones de diseño enfocándonos en el funcionamiento de tres de ellos. El patrón de diseño modelo vista controlador es un patrón en el diseño de software combinado, utilizado para implementar interfaces de usuario, datos y lógicas de control. Enfatiza en la separación entre la lógica de negocios y su visualización. Es una arquitectura importante, puesto que se utiliza tanto en componentes gráficos básicos hasta sistemas empresariales. Este patrón de diseño se divide en una aplicación en tres módulos, claramente identificables y con una funcionalidad bien definida: el módulo, las vistas y el controlador. Este patrón mejora el código al separar las responsabilidades de una aplicación. Esto facilita la gestión del código, la reutilización de componentes, además de aumentar la capacidad de prueba del código. Se usa en aplicaciones web complejas, ya que facilita la administración en aplicaciones web con equipos de grandes desarrolladores, que requieren un alto control sobre el comportamiento, que necesitan una infraestructura de enrutamiento avanzada, que necesitan ser escalables, mantenibles y fáciles de expandir. Sin embargo, no se aplica en aplicaciones donde se desea crear un spa o un cliente de una API, en aplicaciones donde una arquitectura de dos o tres niveles es más adecuada. Para entender mejor el concepto, he implementado un patrón modelo vista controlador en el siguiente ejercicio. Primero voy a explicar el archivo modelo. En el public class modelo declara la clase modelo. En el private int declara tres variables privadas de tipo entero. En el public int get número uno, el método creador que devuelve el valor de número uno. En el public void set número uno, el método setter que asigna un valor al número uno. En el public int get número 2, el método getter que devuelve el valor de número 2. En el public void set número 2, el método setter que asigna un valor al número 2. En el public int get resultado, el método getter que devuelve el valor del resultado. En el public void set resultado, el método setter que asigna un valor al resultado. Y en el public int sumar, este método suma número 1 y número 2 y guarda el resultado en resultado y lo retorna. Ahora voy a explicar el controlador. En import action event importa la clase para manejar eventos de la interfaz gráfica. En el import action listener importa la interfaz para capturar acciones del usuario. En el import modelo importa la clase modelo para interactuar con la lógica. En import vista importa la clase vista para interactuar con la interfaz gráfica. En el public class controlador declara la clase controlador que implementa action listener para gestionar eventos. En private vista, declara una variable vista de tipo vista para manejar la interfaz gráfica. En private modelo, declara una variable modelo de tipo modelo para manejar la lógica de la aplicación. En el public controlador, recibe una vista y un modelo como parámetros. En tis.vista igual vista, asigna la instancia de vista al atributo vista de la clase. En tis.modelo igual modelo, asigna la instancia de modelo al atributo modelo de la clase. En vista.botón sumar, agrega un escuchador de eventos this al botón sumar para que llame a ActionPerform cuando sea presionado. En public voy a iniciar, este método configura la ventana de la interfaz gráfica. En vista.setIdle establece el título de la ventana como MVC sumar. En vista.setLocation centra la ventana en la pantalla. En public void action, este método maneja los eventos cuando sea presionado al botón sumar. En modelo.set número uno obtiene el texto ingresado en caja número uno, lo convierte a int y lo asigna a número uno en el método, en el modelo. En modelo.set número 2 hace lo mismo, pero lo asigna al número 2. En modelo.sumar llama al método sumar del modelo para realizar la suma. En vista.caja_resultado.setText convierte el resultado de la suma a string y lo muestra en caja resultado. Ahora voy a explicar el main. En el import controlador importa la clase controlador. En el import modelo importa la clase modelo. En el import vista importa la clase vista. En vista igual new vista crea una instancia de vista. En el modelo igual new modelo crea una instancia modelo. En el controlador igual new controlador crea una instancia de controlador pasándole vista y controlador. En controlador.iniciar llama al método iniciar del controlador para configurar la ventana. En vista.setVisible true hace visible la ventana de la vista.
Y así es como nos quedaría. Vamos a darle a ejecutar. Vamos a asignar valores. 2, 4. Y aquí, como podemos ver, nos sale el resultado, que es igual a 6. Patrón estructural. ¿Alguna vez te has encontrado con un código que parece desorganizado y difícil de mantener? O peor aún, código donde cambiar una pequeña cosa rompe todo el sistema? Bueno, aquí es donde entran en juego los patrones estructurales. Estos patrones nos ayudan a organizar y conectar clases y objetos de una manera eficiente y reutilizable. Explicaré qué son los patrones estructurales, cuándo usarlos y veremos un ejemplo práctico con el patrón adaptador. Imaginen que están en un país con un tipo de enchufe diferente al de su cargador. Necesitan un adaptador. Algo similar ocurre en la programación cuando dos clases no son compatibles entre sí. ¿Qué son los patrones estructurales? Los patrones estructurales son un conjunto de soluciones que nos permiten organizar la relación entre clases y objetos sin que estén demasiado acoplados. Estos patrones mejoran la reutilización del código, facilitan el mantenimiento y permiten que los sistemas sean más flexibles. Algunos de los patrones estructurales más usados son adaptador, que convierte una interfaz en otra compatible, por ejemplo, los adaptadores de corriente. El puente separa la abstracción de implementación para mayor flexibilidad, como por ejemplo los controles de dispositivos. La composición crea estructuras jerárquicas, como carpetas y archivos. El decorador agrega funcionalidades sin modificar el código original. De ejemplo, personalizar café en Starbucks. La fachada proporciona una interfaz simple para sistemas complejos. Piensen en la fachada como el menú de un restaurante. En lugar de ver la complejidad de la cocina, solo vemos un menú con opciones simples. Veamos un problema típico. Supongamos que tenemos una clase enchufe europeo y otra toma americana. Queremos conectar el enchufe europeo en la toma americana, pero estos no son compatibles. Si intentamos hacerlo directamente, el código no funcionará porque tienen interfaces diferentes. Aquí es donde entra el patrón adaptador. En lugar de modificar enchufe europeo o toma americana, creamos una clase adaptador USA, que actúa como intermediario y permite que ambas funcionen juntas. Ahora, en lugar de modificar el enchufe europeo, creamos un adaptador USA, que convierte su método conectar en uno compatible con Estados Unidos. El patrón adaptador es solo uno de los patrones estructurales. Comparemos con otros. La fachada versus el adaptador. El adaptador convierte interfaces diferentes para que sean compatibles. La fachada simplifica un sistema complejo con una interfaz más clara. De ejemplo, un control remoto puede ser un adaptador o una fachada dependiendo del contexto. Un decorador versus adaptador. El adaptador permite compatibilidad entre interfaces y el decorador añade funcionalidades a un objeto existente. Aplicaciones en la vida real. Los patrones estructurales se usan en muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, el adaptador en pasarelas de pago. Cuando una tienda en línea necesita aceptar pagos de PayPal, Stripe y Mercado Pago, usa un adaptador para que todas las plataformas funcionen igual. Y la fachada en sistemas operativos. Cuando presiones un solo botón para apagar tu computadora, en realidad se ejecutan múltiples procesos internos. La interfaz de pagado es una fachada que oculta la complejidad del sistema. Los patrones estructurales son herramientas poderosas para organizar código de manera eficiente. Aprender a usarlos te ayudará a escribir software más flexible, reutilizable y fácil de mantener. Vimos qué son los patrones estructurales, cómo nos ayudan y aplicamos el patrón adaptador en un ejemplo práctico. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Mi nombre es Edwin Arequipa. En esta ocasión voy a brindar una pequeña explicación referente a lo que es el patrón creacional. Bueno, antes de poder iniciar, revisemos lo que es un pequeño concepto. Bueno, el tema de los patrones creacionales proporcionan lo que son mecanismos de creación de objetos que incrementan la flexibilidad y la reutilización del código existente.
Es decir, que estos patrones no solo se centran en la instanciación de objetos, sino que en cómo hacerlo de manera que el código sea más flexible, mantenible y escalable. Bueno, su objetivo es separar el proceso de creación de objetos de su uso, de forma que el código no dependa directamente de la implementación específica de los objetos que se están creando. Dentro de estos patrones creacionales existen bastantes, en este caso son cinco, como el Factory Method, que es el método de fábrica, lo que es el Astra Factory o fábrica abstracta, el Builder Partners, en este caso, o Constructor, el prototype, que es en este caso el prototipo, o el singleton, que es la instancia única. Bueno, dentro de todos, o bueno, dentro de estos cinco, el más importante a mi parecer es el Factory Method o el método de fábrica, ya que es un patrón de diseño creacional que proporciona lo que es una interfaz para crear objetos en una superclase, mientras que permite que las subclases alteren lo que es el tipo de objetos que se están creando o que se crearán. Bueno, esto requiere o esto quiere decir que permite la creación de objetos de un subtipo determinado a través de una clase factory. Bueno, en esto especialmente es útil cuando no sabemos, por ejemplo, el tiempo de diseño, el subtipo que vamos a utilizar o cuando queremos delegar la lógica de creación de los objetos en una clase factory. Bueno, en este caso, como mencioné, lo que es el Astro Factory mejora lo que es la organización del código al separar el código de una construcción de productos del código que hace uso del producto. Es decir, que el patrón ayuda a facilitar la extensión del código de construcción de forma independiente al resto de código. ¿Para qué sirve lo que es el Factory Method o método de fábrica? Bueno, permite la creación de objetos de un subtipo determinado a través de una clase Factory. Permite de igual manera añadir nuevos tipos de objetos sin modificar el código existente. Permite alterar el tipo de objetos que se crearán por medio de las subclases. También lo que es permite manejar de forma genérica diferentes tipos de objetos. Y por último, facilita lo que es la creación de código modular y reutilizable. Bueno, ¿cuándo se aplica o cuándo no? El tema del método de fábrica se aplica o se utiliza cuando no se conoce de antemano las dependencias o los tipos exactos de los objetos con los que deba funcionar el código. También se aplica cuando se quiere ofrecer al usuario una biblioteca o framework para poder extender los componentes internos. Ahora, no se aplica en este caso el método cuando no se conoce el subtipo que se va a utilizar en un tiempo determinado de diseño. También cuando no es necesario desacoplar la creación de objetos y también para las aplicaciones donde las clases no van a cambiar, un factory method podría ser muy excesivo o innecesario en este caso. Y también, bueno, si la creación de los objetos es simple y no requiere distintas variables. Bueno, tenemos lo que es un pequeño ejemplo en Java. En este caso, este ejemplo nos detalla lo que concierne a lo que es un método de fábrica. Por ejemplo, visualizamos lo que es por ejemplo, transporte, que es una interfaz que define el método mover, donde todas las clases que implementen esta interfaz deben definir este método. En este caso, visualizamos lo que es public way mover, donde nos va a indicar o va a realizar lo que es la interfaz para poder definir este método. Tenemos lo que es coche y bicicleta en sí. Bueno, son clases concretas que implementan la interfaz transporte, en este caso que visualizamos aquí. Mantenemos lo que es fábrica, que es una clase abstracta que define factory método, crear transporte, el cual debe ser implementado por las subclases. En este caso coche y bicicleta. La fábrica coche, en este caso que visualizamos aquí, y la fábrica bicicleta, son las clases concretas que implementan el factory método para crear instancias de coche y bicicleta.
respectivamente. Y por último, lo que es el cliente, en este caso es la clase que utiliza las fábricas para poder crear los objetos sin conocer su tipo concreto. Esto, al momento de ejecutarlo, nos dará que el coche se está moviendo en la carretera y la bicicleta se está moviendo por el carril, perdón, de la bici. Esto de mi parte, a continuación mis siguientes compañeros. Muy amable y gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Carol y en este video voy a explicarles uno de los patrones de comportamiento más utilizados en el desarrollo del software, el patrón observador. Los patrones de comportamiento son técnicas que nos ayudan a gestionar cómo los objetos interactúan entre sí dentro de un sistema. En este caso, el patrón observador nos permite establecer una comunicación eficiente entre un objeto principal y múltiples objetos dependientes, evitando conexiones rígidas y mejorando la escalabilidad del código. ¿Qué es el patrón observador? Pues es un patrón que nos permite definir una relación de dependencia entre un objeto central llamado sujeto y varios objetos observadores. Cuando el sujeto cambia su estado, automáticamente notifica a todos los observadores sin que estos tengan que estar consultando constantemente si hubo o no una actualización. Un ejemplo muy común de este patrón es el sistema de notificaciones en redes sociales. Cuando seguimos a una persona en una plataforma, cada vez que esa persona publique algo nuevo, recibimos una notificación sin necesidad de estar revisando su perfil. ¿Cuándo se usa y cuándo no el patrón observador? Este patrón se usa en situaciones donde se requiere que múltiples objetos reaccionen a un cambio entre otro objeto sin necesidad de una conexión directa entre ellos. En algunos casos donde es muy útil incluyen el sistema de notificaciones en tiempo real, como las aplicaciones de redes sociales o mensajería, el interfaz gráficas de usuario, donde múltiples elementos deben actualizarse en respuesta a una acción del usuario. O a su vez cuando las aplicaciones están basadas en eventos, donde ciertos módulos deben reaccionar automáticamente a otros cambios en otros módulos. Sin embargo, no es recomendable usar este patrón cuando, primero, se requiere un alto grado de control sobre el orden en el que se notifican los observadores. Dos, cuando hay un número muy alto de observadores, lo que puede generar problemas de rendimiento si no se gestiona adecuadamente. Y tres, los observadores necesitan saber demasiado sobre el sujeto, rompiendo el principio de desacoplamiento. En este caso tenemos los componentes del patrón observador. Primero, como pueden visualizar en la imagen, tenemos el sujeto o publicador. Es el objeto principal que mantiene una lista de observadores y les envía notificaciones cuando ocurre un evento. El segundo componente son los observadores, en este caso los suscriptores, que son los objetos que se suscriben al sujeto para recibir notificaciones cuando hay un cambio. Y tercero, tenemos el mecanismo de notificación, que es el proceso mediante el cual el sujeto informa a los observadores sobre cualquier cambio en su estado. Algunas de las principales ventajas de este patrón son el desacoplamiento, la escalabilidad y la modularidad. Finalmente, pues podemos mencionar que el patrón observador es una excelente solución para gestionar la comunicación entre objetos dentro de un sistema. Al pertenecer a los patrones de comportamiento, nos ayuda a mejorar la interacción y respuesta ante eventos sin generar una fuerte dependencia entre los elementos del código. Es un patrón ampliamente utilizado en sistemas de eventos, interfaces gráficas y notificaciones en tiempo real. Espero que esta aplicación haya sido clara y útil. Gracias por su atención.